A partir de esta sección estaremos analizando el uso de ANSYS como motor de generación de modelos de elementos finitos. Así que si ya lo tenemos instalados, vamos a abrir ANSYS Workbench y vamos a ir comentando mientras ese se abre para nosotros. ANSYS Workbench es una plataforma de simulación que permite a los usuarios modelar y solucionar un amplio rango de problemas de ingeniería utilizando elementos finitos y nos da acceso a toda la familia de módulos de análisis de diseño que tiene integrado ANSYS dentro de sí. Así que realmente Workbench no es más que una manera en la que podemos crear un proyecto acoplando diversos módulos de ANSYS para diversos tipos de problemas. Podría tratarse de problemas mecánicos, de fluidos y así por el estilo. Cuando abre la aplicación, notamos que básicamente ANSYS Workbench trabaja con dos grandes zonas. En primer lugar, tenemos la zona de Toolbox o caja de herramientas, donde vamos a observar una serie de agrupaciones como son sistemas de análisis, sistemas de componentes, sistemas personalizados y análisis de exploración. Últimamente también se han creado los ACT para crear flujos de trabajo. ¿Qué son cada uno de estos elementos? Bueno, en el caso de los sistemas de análisis, son sistemas que nos permiten tener una serie de pasos en un flujo de trabajo preestablecido común al sistema que estamos analizando. Por ejemplo, en el caso de análisis estructural, nos permitirá definir las características del material, las características geométricas, el mallado, la configuración del modelo y su ejecución. Todo en un único bloque comprendido de estos diversos pasos. Así que podríamos decir que los sistemas de análisis no son más que sistemas resumidos o plantillas de análisis predefinido para ser utilizados dentro del proyecto. Ahora, en el caso de los sistemas de componentes, son un poco más detallados que los sistemas de análisis. Esta aplicación de componente puede ser utilizada para construir o expandir un sistema existente. Puede servirnos únicamente para crear una geometría, como por ejemplo utilizando el módulo de geometría, o únicamente para definir los materiales. Lo veremos ahora con un ejemplo. Además, tenemos la opción de sistemas personalizados. Estos sistemas personalizados son sistemas de análisis de campo acoplado. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, donde tenemos más de un campo dispuesto. Podría ser un análisis de, por ejemplo, tensiones o pretensiones y un análisis modal, o un análisis térmico que lleve a uno estructural y así por el estilo. En este caso tenemos, por ejemplo, un análisis fluido-estructura o un análisis térmico-tensional. Es decir, se acoplan diversos tipos de sistemas y sistemas multifísicos para crear una única solución en el esquemático del proyecto. Dentro de la sección Exploración de diseño, vamos a encontrar algunas herramientas para optimización paramétrica. Entonces vamos a encontrar estudios que nos permitirán, por ejemplo, obtener superficies de respuesta optimizada, correlación de parámetros, análisis y sigmas y otros por el estilo. De tal manera que esto nos va a permitir optimizar los diseños en función a parámetros que generemos. Vamos a empezar a utilizar cada uno de estos componentes, a algunos de ellos, para hacernos una idea de cómo funciona realmente ANSYS Workbench. Y esto lo vamos a hacer ahora prestando atención a la manera en que se ejecutan estos elementos dentro del esquemático del proyecto, que realmente es nuestro canvas o lienzo de trabajo. En el caso del esquemático del proyecto vamos a ver cargados los distintos sistemas y componentes que hayamos creado. Comencemos por crear un sistema estático estructural. Una manera de hacerlo es hacer clic sobre el sistema estático estructural y arrastrarlo. Noten que al hacer clic y dejar presionado, se resalta en color verde el sector donde podemos colocar el elemento. Así que hacemos clic acá y lo colgamos. Luego de algunos segundos veremos lo que significa un sistema de análisis. Noten que en este caso el análisis estructural está conformado por una serie de celdas que, como ya mencionamos, ya nos deja establecido el flujo de trabajo típico para los análisis estáticos. Definir los materiales, la geometría, el mallado, la configuración de condiciones de borde, ejecutar la solución y revisar los resultados. Además podríamos cambiar el nombre y decir análisis estático estructural. Otra manera de colgar un elemento es no solamente arrastrándolo, sino simplemente haciendo doble clic.
Así que si por ejemplo nosotros hiciéramos doble clic donde dice análisis de técnico estático, estado estacionario, también podríamos crear un nuevo objeto o sistema de análisis. En este caso noten que también vamos a tener una serie de celdas por separado, que nos permiten igualmente definir los datos de ingeniería por los materiales, geometría, mallado y así por el estilo. En este caso lo voy a llamar análisis térmico. Ahora bien, cada uno de estos análisis notamos que están conformados por unas celdas que vienen numeradas. En el caso de análisis estático estructural, tiene todo el análisis la letra A y las celdas tienen distintos números que van desde el 1 hasta el 7. Por lo tanto, esta sería la celda 4A. Elemento A, celda número 4. La cuestión con este tipo de arreglos es que nos permite compartir información entre celdas. Por ejemplo, vamos a dirigirnos a donde dice sistemas de componentes y vamos a agregar un engineering data. Noten que cada uno de estos módulos o sistemas de análisis ya tiene una celda de datos de ingeniería, pero también podríamos crear esos datos de forma individual. Entonces hacemos clic y arrastramos y lo voy a colocar en este sector para que aparezca antes de este elemento. Ahora noten que yo puedo agregar una de estas celdas, simplemente hacerle clic y dejar presionado el clic. Noten que esta celda permite que yo conecte con otras. Las celdas a las que puedo conectar se resaltan en verde punteado. Así que, por ejemplo, yo puedo tener todos los datos de ingeniería en esta celda y conectarlo con la celda siguiente. Noten que dice compartir con A2, de tal manera que ahora el módulo B realmente va a recibir los datos del módulo A. Y se genera una línea representativa de conexión. Lo mismo podría ser haciendo clic, dejando presionado y conectando con el módulo C. Ahora noten que ambos módulos comparten los mismos datos de ingeniería. Lo mismo podría ser para crear una geometría. Supongamos, por ejemplo, que quiero crear una geometría por este sector y a su vez esta geometría yo podría conectarla con la geometría del módulo B y la geometría del módulo C. Por supuesto, hay que crear esta geometría. Por un instante vamos a hacer un paréntesis y veamos que si hacemos clic en alguna de estas celdas y luego clic derecho donde dice geometría, vamos a poder observar una serie de opciones para crear geometrías. La primera que aparece es la de Discovery Geometry, que es utilizando el módulo Discovery, que es relativamente nuevo dentro del ambiente de ANSYS. Es un sistema que nos permite generar geometrías de una forma muy rápidas y asimismo pasar directamente al análisis de forma fluida, en el mismo flujo de trabajo. Es una de las últimas apuestas de ANSYS para generalizar la manera en que realizamos estudios e incluso nos permite en tiempo real hacer modificación a la geometría y ver los efectos en el modelo. Antes de esto, existe el módulo de Design Modeler, que es el módulo geométrico por defecto de ANSYS Workbench. Fue de los primeros creados por el propio ANSYS al lanzar la plataforma de Workbench. El Design Model nos permite o nos da la mayor facilidad de crear parámetros y estudios de optimización paramétrica. Y además, también existe otro módulo de geometría llamado Space Claim, que es como un punto intermedio entre Discovery y Design Modeler. Realmente nos permite modelar de una forma mucho más sencilla que Design Modeler y nos facilita la creación de geometrías. Veremos una pequeña introducción a cada uno de estos módulos en los siguientes temas. Por ahora lo vamos a dejar en blanco. Por último, hemos de saber que estos sistemas pueden trabajar también no solamente desde una única celda pasando información, sino que también podemos pasar información y conectar celdas de un módulo o sistema de análisis a otro. Por ejemplo, vamos a buscar un análisis modal y lo voy a agregar justo en este sitio. Noten que yo puedo conectar, por ejemplo, los datos de ingeniería a este segundo análisis, los datos de geometría a este segundo análisis e incluso los datos del modelo. Es decir, yo puedo ir conectando tantos elementos como desee de un análisis a otro, no solamente desde un componente. ¿Qué pasa cuando realizamos un análisis acoplado? Por ejemplo, donde se hace un análisis de fluido para luego pasar a una interacción fluido-estructura. Si hacemos doble clic y generamos este tipo de análisis acoplado, noten que automáticamente está uniendo los dos módulos. Es decir, agrega por nosotros los sistemas de análisis y conecta lo que debe conectar. Entonces, primero se hace un análisis de fluido
Y esa misma geometría se va a conectar para la geometría de análisis estructural. Pero noten además que luego de que se ha creado la solución del fluido, donde se generan tensiones a partir del choque del fluido con la estructura, la solución, que es la celda número 5, se conecta con la entrada o configuración inicial del módulo G, que en este caso es el de análisis estructural. Así que cuando hablábamos de sistemas acoplados, es que precisamente ya nos va una configuración preestablecida para sistemas multifísicos. Cuando estemos en la etapa final del análisis o nuestro recorrido por Design Model, veremos cómo podemos utilizar la exploración de diseño para, utilizando parámetros de nuestra geometría, pues llegar a soluciones optimizadas. Antes de terminar nuestro recorrido por el ANSYS Workbench, hemos de entender para qué sirven pues estos menús superiores. Obviamente en File vamos a poder salvar este proyecto, lo que va a tener una extensión WBPJ, que es proyecto de Workbench. También vamos a tener la opción de cambiar las vistas, podríamos cambiar o ocultar algunos paneles. Y algo interesante al que no quiero dejar pasar por alto son las unidades. Noten que en este caso, a diferencia de otros módulos de diseño por elementos finitos, en este caso sí que vamos a definir las unidades. Las unidades serán necesarias para poder introducir los datos de ingeniería y también para trabajar con las formas geométricas. Si nosotros queremos trabajar con sistema internacional, podríamos definirlo por acá arriba. En este caso está trabajando con sistema métrico y podríamos incluso utilizar sistemas de unidades haciendo clic en la última opción, donde podremos hacer algunos cambios sobre el mismo. Podríamos duplicar, borrar alguno de ellos y crear nosotros por nuestra cuenta. En el caso de haberlo creado por nuestra cuenta, como el que aparece al final llamado Design Model Unit System, nosotros podríamos configurar unidades específicas como por ejemplo centímetros, y en el caso de las fuerzas o esfuerzos podríamos conseguirlos bajo otras unidades. Este es nuestro recorrido inicial por el ambiente de Workbench. Como hemos visto, Workbench no es en sí mismo el motor de cálculo. Es más bien una plataforma que nos permite agrupar componentes que van a formar parte de nuestro modelo, conectarlos entre sí y así que trabajen para nuestro beneficio. En la siguiente clase nos concentraremos en el módulo específico de datos de ingeniería, donde definiremos las ecuaciones constitutivas.